Dentro de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la misión de las lágrimas del dragón funciona como uno de los núcleos interpretativos más importantes del juego. Los geoglifos desperdigados por Hyrule contienen memorias del pasado que, al ser observadas y activadas, revelan fragmentos decisivos de la historia de Zelda, Rauru, Sonia y el origen del cataclismo primigenio que sostienen la narrativa central del juego. Esta búsqueda, que parece inicialmente arqueológica, termina convirtiéndose en un viaje interpretativo sobre la relación entre el pasado y el presente, sobre la responsabilidad individual en acontecimientos colectivos y sobre la fragilidad humana que subyace incluso en personajes elevados al estatus de símbolos. A partir de esta misión, aplicando los pasos tradicionales de la hermenéutica, subtilitas intelligendi, subtilitas explicandi y subtilitas applicandi, tal como lo plantean Paul Ricoeur y Mauricio Buchot, comprender, explicar y aplicar, respectivamente, para hacer inteligible un sentido que no está dado de manera inmediata, sino que requiere un diálogo con la obra, con su contexto y con nuestra propia experiencia. Subtilitas intelligendi, comprender. Ricoeur señala que la comprensión es el primer acceso al sentido, una lectura que acoge el mundo del texto antes de analizarlo. Este primer momento implica acercarse a las lágrimas del dragón sin intentar controlarlas o reducirlas, sino dejando que hablen. Comprender, en este caso, significa reconocer qué son las lágrimas dentro del juego, memorias dispersas del pasado que narran el origen del conflicto actual, presentadas a través de geoglifos que actúan como heridas abiertas sobre la tierra. Son huellas, residuos, marcas que no explican de inmediato, pero que invitan a detenerse, a observar y a escuchar. Cada lágrima revela una escena distinta, descubrimientos, primeras impresiones, alianzas, miedos y decisiones que desencadenan acontecimientos fatales. Al comprenderlas en esta primera etapa se percibe un tono predominantemente trágico, personajes que actúan bajo presiones que no controlan del todo, ciclos que se repiten, responsabilidades heredadas que pesan más que las capacidades del individuo. La comprensión inicial muestra a Zelda como una figura dividida entre su identidad personal y el rol histórico que hereda. Muestra a Rauru como un rey que, aunque es sabio, no anticipa la magnitud del desastre que deberá enfrentar, y muestra al mundo como un lugar donde el pasado no está muerto, sino que insiste sobre el presente. Beuchot afirma que comprender es captar el sentido posible, incluso antes de decidir cuál es el más adecuado. Eso es lo que ocurre aquí, un acercamiento humilde que reconoce que las lágrimas guardan más de lo que a simple vista parece. Subtilitas explicandi, explicar o interpretar críticamente. En esta etapa, siguiendo a Ricoeur, implica desplegar analíticamente lo comprendido, interpretar, ordenar, buscar conexiones, examinar causas y efectos. Mientras que la comprensión es receptiva, la explicación es activa, se formula, se organiza y se justifica. Aquí es donde las lágrimas del dragón puedan analizarse como un discurso sobre la imposibilidad de separar la historia personal de la historia colectiva, lo cual conecta directamente con la idea ricoreana de que el sujeto descubre que su identidad está entrelazada con narrativas que lo exceden. Las lágrimas como archivo. Funcionan como un testimonio fragmentado. No presentan el pasado como algo firme, sino como algo que debe reconstruirse. Esto se relaciona con la hermenéutica como proceso de reconstrucción de sentido que nunca es total. La tragedia de Zelda. Zelda toma decisiones que cree correctas, pero que tienen un costo que escapa a lo previsto. Desde la hermenéutica de Beuchot se puede decir que Zelda encarna la tensión entre literalidad, su rol como heredera del poder sagrado, y analogía, su humanidad concreta, mostrando que las decisiones nunca son puramente racionales. El error de los sabios. Rauru, Sonia y la élite del reino antiguo cometen errores similares a los de héroes y gobernantes mitológicos. Ver el mal, pero subestimarlo. Actuar desde la confianza en su propio poder. Repetir patrones que sus predecesores ya habían vivido. Aquí se conecta con el mito de Ícaro, no como una advertencia moralista, sino como un símbolo de una confianza trágica en las propias capacidades. Budismo y el destino. La idea de ciclos, reencarnaciones y actos que regresan con nuevas consecuencias aparece reflejada tanto en Zelda como en Ganondorf. No hay un único culpable, hay condiciones estructurales que se repiten. Kierkegaard y la angustia de la elección.
Zelda elige convertirse en dragón sabiendo que perderá su identidad. Esta decisión extrema es pura angustia kirkeriana, un salto de fe, una entrega total a algo que la trasciende. Explicar hermenéuticamente significa mostrar que la historia contenida en las lágrimas no es simplemente un antecedente narrativo, sino un campo simbólico denso donde la culpa, la responsabilidad, el sacrificio y la incertidumbre se entrelazan. Subtilitas applicandi. Aplicar a la experiencia actual. Ricord sostiene que interpretar es comprenderse delante del texto, es decir, la obra nos interpreta tanto como nosotros a ella. Aplicar este contenido significa preguntarnos qué dice la historia de las lágrimas sobre nosotros hoy, sobre nuestras decisiones, nuestros errores y nuestras expectativas. No se trata de extraer una moraleja simple, sino de reconocer paralelos que iluminan nuestra manera de vivir. La responsabilidad no es individual, sino compartida. Así como en Hyrule, en nuestro mundo solemos buscar culpables individuales para problemas colectivos. Las lágrimas sugieren lo contrario, que los acontecimientos surgen de cadenas largas de contextos que nadie controla por completo. El pasado nunca desaparece. Las lágrimas muestran que el pasado persiste, vuelve y exige atención. Para nosotros esto implica reconocer que nuestras propias decisiones están influidas por historias familiares, sociales y culturales, que operan desde hace generaciones. Las decisiones extremas nacen de la vulnerabilidad. Zelda se sacrifica no por heroísmo puro, sino por miedo, amor, urgencia e imposibilidad. Esto cuestiona la expectativa de que las personas, en la ficción o en la vida, deben ser coherentes, fuertes o perfectas. La identidad se construye con fragmentos. Así como el jugador arma la historia desde piezas dispersas, nosotros también reconstruimos quiénes somos a partir de recuerdos, versiones, interpretaciones y silencios. Aplicar no es moralizar, es permitir que la obra dialogue con nuestra vida, y en ese diálogo Tears of the Kingdom se vuelve también una meditación sobre nuestra dificultad para aceptar la complejidad humana. Las lágrimas del dragón revelan que la historia del juego no gira en torno a héroes infalibles, sino a personas limitadas que toman decisiones bajo presión, con dudas y con temores. La hermenéutica ayuda a ver que el pasado no es un simple antecedente, sino un campo donde se juegan responsabilidades compartidas, cargas heredadas y vulnerabilidades profundas. Aplicar esta lectura a nuestra propia vida permite reconocer que nadie actúa desde el control total y que juzgar desde la distancia siempre será más fácil que comprender lo que significa decidir desde dentro del conflicto. La misión, más que una serie de recuerdos, es una reflexión sobre cómo la humanidad se manifiesta incluso en mundos fantásticos. Frágil, contradictoria y por eso mismo profundamente real.